Esta cinta de 1989 y dirigida por Peter Weir nos sumerge en un mundo repleto de poesía, pasión y valentía. La trama nos transporta a 1950 en la prestigiosa Academia Wheaton, formadora de los futuros líderes de Estados Unidos. Ahí, el carismático profesor John Keating, interpretado por Robbie Williams, desafía las convenciones académicas y se convierte en un faro de inspiración para sus estudiantes. Pues con un enfoque poco convencional hacia la educación, fomenta el amor por la literatura y el arte, alentando a sus alumnos a ser libres pensadores y buscar su propia voz. Acompáñanos a analizar esta conmovedora película junto al maestro Vicente Solís y el doctor Diego Guerrero. Ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que hace referencia al papel del profesor, a la filosofía, a la pedagogía, a las maneras distintas de enseñar. Porque muchas veces cuando pensamos en algún maestro, tenemos esa imagen del maestro rígido y que pareciera que si se enseña con el temor o que si se enseña con esta manera de amenazar a los alumnos, ellos van a entender mejor los temas que se abordan. Sin embargo, si nosotros reflexionamos, generalmente nos acordamos de aquellos maestros que marcaron nuestra vida y la parte humana es algo que no debemos de perder aquellos que nos dedicamos a la docencia. Y para ello, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos, y tenemos un invitado que precisamente se caracteriza por esta parte humana, por este acercamiento con los alumnos, por esta manera distinta de enseñar, y me refiero al maestro Vicente Solís. Vicente Solís, bienvenido el día de hoy aquí a tu programa Cultura al Derecho. Amigo, muchas gracias por la invitación. Querido Vicente, qué manera tan especial para recibirte en este programa. ¿A qué hacías referencia en esta entrada que tienes con nosotros? Fíjate que es una extraordinaria película y es un llamado a los alumnos a que no se conformen. Ese es básicamente el mensaje que yo recibo de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Por qué elegiste esta película? Platícanos. Es extraordinaria porque aparece en una época difícil, a finales de los 80s, y es una película que rompe con esa estructura sólida. Para los jóvenes que nos escuchan por primera vez, seguramente no la han visto, es una película de 1989. La sociedad, especialmente americana, venía de la conmoción de las drogas de los años 60, de la rebeldía juvenil. Entonces se endurecieron las estructuras, especialmente las estructuras escolares, académicas. Y creo que eso es lo que refleja el guión principalmente de la película. Esta película es muy emotiva porque además muestra esta parte tradicional de la enseñanza del derecho frente a un personaje que es John Keating, que es el profesor, interpretado por Robin Williams, que lo platicamos quizá en uno de los mejores momentos que tenía en ese momento Robin Williams, y cómo marca la vida de un alumno el profesor. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo marca o qué representa un profesor en la vida de las y los alumnos? Qué buena pregunta, me da mucho gusto que la hagas, y te voy a pedir que iniciemos una sesión de La Sociedad de los Poetas Muertos. Adelante, claro que sí. ¿Me acompañas? Por supuesto. ¿Nos ponemos de pie para iniciar la asamblea? Hombre. Vamos a leer del libro de los 5 siglos de la poesía mundial, sí, lo que se iniciaba La Sociedad de los Poetas Muertos. Es solo un breve pedazo de Henry David Thoreau y que siempre se utilizaba para iniciar las sesiones de los poetas muertos. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraer todo el tuétano de la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. Se inicia
la Asamblea de la Sociedad de los Poetas Muertos. Gracias, Diego. Gracias, Vicente. Justamente en este encuentro que empiezan a tener las y los estudiantes, cuando empiezan a tener este acercamiento con algo tan maravilloso y cómo marca la vida de las personas como es la poesía. Y entender la poesía, profundizar dentro de la poesía, sentir la poesía, pues es algo que nos va marcando y cómo influye en esta parte de las bellas artes, en las personas, en los abogados. ¿Cómo es esta parte que tendríamos que tener todas y todos? Porque a veces le preguntas a las y los alumnos y te van a decir, leí tal código, leí tal libro de derecho, pero no perder la esencia y no perder esta capacidad de sensibilizarse en donde la poesía juega un papel muy importante, ¿no? Fíjate que te quisiera dar algunos datos antes de contestar la pregunta. Fue una película que causó mucha conmoción en las estructuras de la sociedad americana. Uh-huh. El fantasma de Michel Foucault todavía resonaba, aquel psicólogo que algunos uh-huh. dicen que es filósofo, otros dicen que es politólogo, historiador, que conmocionó a los Estados Unidos con su forma de pensar de los años 60 y que removió, y que desde mi punto de vista fue pues, el artífice de esa revolución de los 60 en los Estados Unidos. La película tiene 4 nominaciones uh-huh. al Oscar y gana en el mejor guión, y no le dan la mejor película en los Estados Unidos en el Oscar, y se la dan a Driving Miss Daisy. Imagínate la sensación de la estructura resonando todavía uh-huh. y le dan a una película tierna, rosa, la mejor película. Y viene la contestación europea. Le dan el César en Francia a la mejor película, le dan el Donatello en Italia a la mejor película, y los BAFTA en Inglaterra le dan la mejor película. Entonces, a pesar de que en Estados Unidos se hizo y fue todo el guión, sí. En el mundo fue premiada precisamente por esto. La poesía es la vida misma, es la forma en la que las personas nos expresamos. ¿A ti te gusta la poesía, Diego? Me gusta la poesía. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Me gusta mucho. Ok. Fíjate que podríamos utilizar la poesía como una forma de pedagogía. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, que yo me acerco contigo. Oh yo, oh vida, ¿por qué tantas preguntas sin respuestas? ¿Por qué caminar en un mundo en donde la gente parece que son silenciosos? Qué feo convivir con esta gente de manera cotidiana. No hacemos poesía, Diego, porque sea bonita, porque sea tierna. Uh-huh. La hacemos porque es parte de la raza humana, porque la poesía es pasión. Uh-huh. Yo sé que es muy importante la administración, la arquitectura, la química, el derecho. Uh-huh. Pero por la poesía conocemos la belleza, el amor, el romance. Somos parte de la raza humana. Te voy a pedir que cierres los ojos, por favor. Uh-huh. Dice Walt Whitman: solo somos un verso en la poesía del universo. Mi querido amigo Diego, ¿qué ves? Por favor, dinos cuál sería el verso que tú le agregarías a la poesía de tu vida. Yo creo que el amor, la ternura de mi hijo, la felicidad de llegar a esta institución, a la universidad, y la posibilidad de compartir con personas tan queridas como tú, querido Vicente. Eso somos. Es parte justo de esta manera distinta que podemos entender parte de las bellas artes, que uno de los objetos de este programa cuando hablamos de cultura al derecho es romper con este esquema que a veces tenemos tradicional de la cultura,
para lo que estás haciendo con nosotros, querido Vicente, que es mostrarnos que la cultura, las artes, forman parte de nuestra vida cotidiana y que nos envuelven desde que nacemos en nuestros pensamientos hasta que nos dormimos. Y creo que eso nos ayuda mucho a entender esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos, donde precisamente Robin Williams se vuelve un tema de este personaje, John Keating, se vuelve un personaje que rompe con las estructuras de enseñanza, y creo que eso es una manera que también tendríamos que aprender los profesores, ¿no, Vicente? Sin duda, fíjate que las estructuras son muy rígidas, son paredes que hay que romper, pero hay que romper con cariño y con amor y con compromiso. Lo más valioso que tenemos en el salón de clases son las alumnas y los alumnos. A ellos nos debemos. Uh-huh. Imagínate que de repente pudiéramos decirles a todos nuestros queridos alumnos, y nos ponemos de pie y les digo: Agricola, agricolae, agricola, agricolae, agricolam, agricola, agricolae, agricolis. Y nos enseñaban a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. ¿Y cuándo se piensa? Porque en algunos casos sí es necesario aprenderse cosas. Claro. Pero no el 100% de la clase. Porque finalmente tenemos la necesidad de seguir avanzando. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que enseñar, a aprender, a enseñar, para no repetir, Claro. para crear y seguir avanzando. ¿Cómo, quizás esta sería una pregunta, cómo empiezas tú a modificar la manera de enseñanza en la facultad, por un lado? Por otro lado, ¿quiénes te enseñaron a ti? Y quizá la tercera pregunta sería, ¿cómo has visto quizá algunos maestros cuando ven esta creatividad en ti? Si ven, como vemos en la película, hay un tema de conservadurismo de algunos profesores que cuando ven algo diferente dicen que está mal hecho, ¿no? Entonces, estas distintas visiones me gustaría que nos platicaras, Vicente. Sí, con mucho gusto. Siempre ante el cambio hay oposición. Claro. Es más cómodo lo que sé, lo que conozco. El maestro que se sentaba, gran maestro, y ponía en su escritorio su libro y lo leía. No sé si te tocaron algunos maestros así. Sí, sí, sí. Buena parte de los alumnos a los 2 minutos estaban dormidos. No había un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el sistema era Magister Dixit. El que habla es el maestro y el que se somete es el alumno. No puede ser así. Cuando menos debería de haber un plano de cordialidad, de coordinación, en donde también la otra parte se vuelva no en un receptor, sino en un constante emisor-receptor, emisor-receptor, y entonces se vuelve un diálogo que, como se los digo a mis alumnos en clase, aprendo yo de ustedes. Claro. Por eso estoy aquí. Sí, claro. El día que deje de aprender, me voy. ¿Por qué? Porque el mundo sigue cambiando. Y ellos son el cambio. Y para que ellos lleguen a ser maestros, yo algún día me tendré que ir. Y me dará mucho gusto que recuerden que por lo menos en algún momento alguien se tomó un minuto más para su preparación académica. ¿Qué maestros marcaron la vida de Vicente Solís? Muchos maestros, muchos maestros. Me preguntabas hace unos minutos que ¿por qué la película? Ajá. Yo te podría decir que en la secundaria donde yo estudié, me decían: boys, tradition, honor, discipline, excellence.
Claro que no lo hacíamos en inglés porque era una escuela en español, pero decíamos tradición, disciplina, honor y excelencia. Eso yo lo vengo repitiendo desde los 6 años de edad. Así me enseñaron. Así me enseñaron en la escuela. Y desde luego que muchos de esos maestros impactaron de manera positiva en algunas estructuras. No estoy en contra del orden, de la disciplina, de las reglas. Estoy en contra de que no cambiemos, Claro. de que no nos adaptemos, de que no demos respuestas a las necesidades nuevas que el mundo nos demanda. En eso sí estoy en contra. Vamos a tener que hacer un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultura del Derecho, desde luego platicando sobre esta película tan maravillosa, La Sociedad de los Poetas Muertos, con el maestro Vicente Solís. No se vayan. El profesor Montero recupera las ideas de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum para recalcar lo fundamental que es la imaginación literaria entre los juristas. Mediante la hermenéutica, el profesor se aproxima a la obra de arte y extrae de ella lo que puede ser provechoso para la ciencia y la técnica legal. Para lograrlo, se centra en la película Dark Waters, con la que investiga las implicaciones éticas de las acciones de un abogado y su responsabilidad social, o la falta de ella. Además, desdibuja las fronteras rígidas que hay entre disciplinas artísticas y científicas, pues nos dice que el derecho también debe aplicar sus conocimientos a la vida cotidiana, es decir, ejercerlos de manera práctica para que el saber lo complemente el virtuosismo de lo justo. El artículo busca que la profesión jurídica se dignifique en el cumplimiento de su labor social. Es por ello que considera importante la reflexión moral y no reduce este campo de conocimiento a un ideal o a los excesos moralistas, sino que le da su justa importancia. Estamos de regreso en Cultura al Derecho y el día de hoy estamos platicando sobre esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos, una película muy conmovedora que nos lleva a la reflexión sobre todo aquellos que nos dedicamos a la profesión de la enseñanza y cómo también modificar las formas en las cuales nos vinculamos, nos relacionamos y estamos ejerciendo esta profesión y romper incluso con esquemas tradicionales que muchas veces tenemos, y para ello me acompaña, como lo habíamos mencionado en el bloque anterior, el maestro Vicente Solís. Vicente, bueno, ya hemos platicado un poco y hemos reflexionado mucho en torno a esta película. Hay dos elementos que me llaman mucho la atención. La relación o cómo podríamos ver esta película a la luz de la filosofía, a la luz de la pedagogía, del derecho, por un lado, que creo que ese es uno de los elementos que consideramos mucho en este programa, ver esta visión quizá desde otra perspectiva, para quienes la habrán visto o que la vayan a ver, que incluso hacemos esta invitación. Y por otro lado, hay un elemento también muy importante, el liderazgo. ¿Qué perfil, qué características debe tener un líder en un momento determinado? Gracias, Diego, por la pregunta. Yo pienso que cuando nos comunicamos, el emisor lanza un mensaje, pero el receptor recibe no necesariamente el mismo mensaje. Lo que recibe es de conformidad con su código personal. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? Y desde este punto de vista a mí me parece que es un ejemplo extraordinario, y así lo veo, de la cultura helénica la película, de Platón, de la alegoría de la caverna. ¿Por qué? Porque lo que debemos de buscar es el episteme. Y entonces ahí es donde el líder invita a todos a que sean diferentes. Y entonces dice, la vida no es igual, véanla desde otro punto de vista. Y entonces se levanta y se pone dentro de la mesa. Para mí es una invitación a la filosofía. Lo que está diciendo John Charles Keating, Juan Carlos Keating, es: salgan de la caverna,
no se queden con el doxa. El doxa solo es la creencia. Yo creo, yo pienso, yo me imagino. No, busquemos el episteme, lo científicamente probado. Busquemos la verdad. Eso es el mensaje filosófico. Claro. Y me parece también un elemento importante que me gustaría retomar, la parte del liderazgo por un lado y la responsabilidad del profesor cuando está frente al grupo. Creo que este es uno de los puntos también que tendríamos que considerar y tratar cuando uno tiene este anhelo y el gran sueño de formar parte de la vida académica, de pararse frente a un grupo, y frente a ese enorme privilegio existe una enorme responsabilidad, ¿no, Vicente? Es una responsabilidad muy grande. Hay una parte muy triste en la película, que es desde el punto de vista del receptor. El joven Neil, que dice: voy a ser actor. Carpe diem. Mi papá no importa, mi mamá no importa, Harvard puede esperar. No quiero ser médico. Me llama la pasión Shakespeare. Cuidado, porque entonces ahí el líder, Keating, debió haber entendido que el receptor tenía otro código. Y eso le causó la muerte a Neil. No queremos la muerte de los receptores. Queremos que entiendan con mucha claridad cuando de repente se da cuenta Keating y va cuando hacen la broma del teléfono. Es una llamada de larga distancia, le llama Dios al director, a Nolan, y lo castigan. Que por cierto, regresando a mi escuela, ¿sí? Así nos castigaban, Diego. Y con una tabla de un tamaño hace 25 años. Por eso es una película muy impactante para mí, porque muchas de las cosas yo las viví. Y entonces entra Keating muy, muy molesto porque se sobrepasaron y se da cuenta que su mensaje está extralimitado. Se convirtió en doxa y no en episteme. Y les dice: hay momentos para ser atrevidos, pero hay momentos para ser respetuosos. Los sabios entienden eso. Esa es la responsabilidad del líder. Desafortunadamente, Vicente, se nos ha terminado el tiempo de este programa, pero me gustaría algo con lo que quieras concluir, alguna reflexión, algo con lo que quieras cerrar el programa del día de hoy, a quien te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto. Es una película que en la parte de la poesía se dedica básicamente al gran Walt Whitman. Carpe diem, seize the day, aprovecha el día. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Delante de mis alumnos, les digo con todo cariño: jóvenes, hagan sus vidas extraordinarias. Carpe diem. Vicente, muchas gracias por haber estado con nosotros y esta manera tan maravillosa de ver esta película. Muchas gracias por la invitación, Diego. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día.